La esposaron por responder demasiado. No gritó, no huyó, no amenazó a nadie. Solo habló. En cuestión de segundos, una mujer negra pasó de ser una ciudadana común a un cuerpo contra el asfalto, rodeado de luces rojas y azules. Los transeúntes miraban, algunos grababan, otros bajaban la cabeza. Todo parecía una escena más, hasta que el sonido de varios motores rompió el aire. Vehículos negros, sin sirenas, avanzando en fila. Nadie entendía qué estaba pasando. Los policías dejaron de sonreír, porque lo que venía después no era normal y cambiaría esta historia para siempre. Ella se llamaba Amara, una mujer común con sueños sencillos: terminar su trabajo, preparar la cena, hablar con su madre por teléfono antes de dormir. Vivía en un vecindario tranquilo, donde todos se conocían y la rutina parecía segura. Cada mañana, tomaba el mismo autobús, saludaba a los vecinos y se perdía en la música mientras caminaba hacia la oficina. Su vida no era perfecta, pero era predecible, cómoda, hasta ese día. Ese martes, nada parecía fuera de lugar. La luz del sol se filtraba entre los árboles, los niños jugaban en la acera y Amara ajustaba su mochila mientras pensaba en el proyecto que debía entregar. Pero algo en el aire era diferente, invisible a simple vista. Miradas rápidas, murmullos contenidos y un vehículo que parecía seguirla a cada giro. Ella no lo sabía aún, pero lo que parecía un día normal estaba a punto de volverse una pesadilla que pondría su mundo y su seguridad en riesgo. Amara avanzaba por la acera, ajustando la correa de su bolso, cuando escuchó un golpe metálico detrás de ella. Giró la cabeza y vio un par de zapatos negros que se movían rápido, demasiado cerca para ser coincidencia. Un oficial se le acercó, sin motivo aparente, y con voz firme le dijo que debía detenerse. Confundida, levantó las manos, preguntando qué había hecho. Su voz temblaba, pero la respuesta no llegó. Solo un gesto de impaciencia y la orden de girar hacia la patrulla. En cuestión de segundos, la rutina tranquila que había definido su vida se desmoronó. Amara sintió el frío contacto del acero al rodear sus muñecas con esposas. Las miradas de los transeúntes se mezclaban entre curiosidad y miedo. Algunos levantaban sus teléfonos, otros bajaban la mirada, como si mirar pudiera involucrarlos. Nadie entendía por qué la policía la había detenido, y la verdad era que ella tampoco. Solo había hablado con firmeza, reclamando respeto, nada más. Pero para algunos, eso ya era demasiado. Mientras la empujaban hacia la patrulla, el corazón de Amara latía con fuerza. Cada paso hacía eco de su incredulidad y de una ira silenciosa que crecía en su interior. Intentó explicar, suplicar por una simple aclaración, pero las palabras se perdieron entre órdenes cortantes y miradas frías. La sensación de injusticia se intensificaba con cada segundo. No había crimen, no había peligro, solo la brutalidad de un sistema que parecía juzgarla por su piel. Entonces, un ruido distinto cortó el aire, el rugido de varios motores acercándose. Una fila de vehículos negros apareció en la calle, avanzando con precisión, sin sirenas, sin advertencia. Amara levantó la cabeza y por un instante pensó que su liberación estaba cerca. Pero en lugar de rescate, vio la tensión crecer entre los oficiales que la custodiaban. Nadie sabía qué pasaría a continuación, y el silencio era más pesado que cualquier grito. El tiempo parecía estirarse mientras Amara era obligada a la parte trasera del patrullero. La multitud que se había formado mantenía un murmullo nervioso, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Su miedo se mezclaba con la indignación. Cada segundo que pasaba parecía confirmarle que había cruzado un límite invisible, impuesto no por sus acciones, sino por la manera en que otros la veían. Se sentía atrapada, no solo físicamente, sino dentro de un sistema que no mostraba compasión ni justicia.
Y justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, un oficial levantó la mano, haciendo señas a sus compañeros de forma urgente. Todos se detuvieron. Las esposas aprisionaban aún más fuerte sus muñecas, y Amara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La fila de vehículos negros estaba justo detrás, alineada como si estuviera esperando una señal. Cada respiración se sentía pesada, cada segundo se alargaba. Amara comprendió que lo que vendría no sería una simple advertencia. Algo mucho más grande, más poderoso, se acercaba, y nadie estaba preparado para lo que cambiaría su vida para siempre. Amara estaba arrodillada junto al patrullero, las esposas mordiendo su piel, el pulso acelerado hasta doler. Los motores negros se detuvieron frente a ella, y de uno de ellos descendieron hombres que no eran policías comunes. Todo su entrenamiento, toda la rutina de seguridad que creía conocer, desapareció ante la certeza de que algo mucho más grande la había atrapado. La adrenalina le quemaba las venas mientras veía cómo los oficiales que la habían detenido intercambiaban miradas de desconcierto y miedo. Nadie hablaba, nadie se movía. El aire estaba cargado de tensión. Cada respiración de Amara parecía un desafío silencioso. Había hecho nada más que existir, y aún así su libertad pendía de un hilo. Cada segundo que pasaba amplificaba el peso de la injusticia. Recordó la voz de su madre, el calor de su hogar, la normalidad que hoy parecía tan lejana. Una rabia sorda se mezcló con un miedo paralizante. Sentía la injusticia en cada fibra de su cuerpo, mientras el mundo a su alrededor se transformaba en un teatro de poder que ella no podía controlar. Y entonces ocurrió. Un gesto de uno de los hombres y los oficiales retrocedieron, confundidos, como si la autoridad que hasta ese momento habían exhibido se desmoronara ante algo invisible y absoluto. La fila de vehículos se acercó, y en cuestión de segundos, Amara comprendió que no estaba sola, aunque nadie más en la calle lo sabía. La violencia potencial, la amenaza latente que había sentido desde que fue detenida, se enfrentaba ahora a un poder que nadie había anticipado. Su corazón latía con fuerza, mientras cada segundo parecía estirar el tiempo hasta un límite insoportable. Cada mirada fija, cada silencio, cada motor rugiendo detrás de ella, la preparaba para lo que cambiaría su vida para siempre. Y justo cuando pensó que lo peor había llegado, algo sucedió. Una orden firme, un paso decisivo, y el destino de Amara se transformó en un instante que nadie que la observaba podría olvidar. En ese momento, ella entendió algo que cambiaría para siempre su manera de ver el mundo. No se trataba solo de ella. Era un llamado, un reflejo de una realidad que muchos querían ignorar. Y mientras la tensión llegaba a su punto máximo, una pregunta ardía en el aire. ¿Quién realmente tiene el poder en esta historia? Amara finalmente fue liberada, sus muñecas adoloridas, pero su espíritu intacto. Cada paso de regreso a casa estaba marcado por la incredulidad. Lo que había vivido no era un accidente, sino un reflejo de un sistema que juzga antes de escuchar. La experiencia la dejó marcada, sí, pero también despierta. Comprendió que su miedo y su furia no eran solo suyos, sino los de millones que enfrentan la misma injusticia silenciosa cada día. Mientras caminaba bajo las luces de su barrio, una pregunta ardía en su mente y en la de todos los que conocieran su historia. ¿Cuántas Amaras más deben ser detenidas, juzgadas o silenciadas antes de que cambiemos la forma en que vemos a los demás? Su historia termina aquí, pero la conversación apenas comienza.